Hola amigos, bienvenidos al canal. Un hermoso día en nuestro planeta. Hoy voy a empezar una serie de videos que tratan sobre remedios naturales para nuestros pájaros. Estos remedios que tomados directamente de la naturaleza nos permiten aprovechar sus propiedades y obtener importantes beneficios para tratar a nuestros pájaros en caso de que tengan enfermedades o en caso de que queremos mantenerlos en un óptimo estado de salud. Vamos a empezar el primero, este video el número 1, con una planta que es una planta milenaria originada en Arabia, que se utiliza mucho para el ser humano y que tiene también grandes beneficios para nuestros pájaros. Para todo tipo de pájaros, los canarios, periquitos, silvestres, exóticos, cualquiera de estos pájaros se va a ver beneficiado de distintas maneras por las importantes propiedades que tiene esta planta. La planta de la que les estoy hablando es la que está acá atrás. Si ustedes pueden ver, esta mata verde atrás mío es una mata que seguramente algunos ya la habrán reconocido, de aloe vera. Esta planta que en los últimos años se ha hecho muy popular en la composición de cremas, de tratamientos para la piel, etc. La que vamos a tratar en este primer video. Primero les voy a describir la planta para que la reconozcan ustedes fácilmente. Después vamos a describir cuáles son todas las propiedades que nos permiten aprovechar estos beneficios para nuestros pájaros, y finalmente les voy a decir cómo y en qué cantidad administrar de distintas formas esta planta para tratar a nuestros pájaros. Comencemos entonces. El aloe vera o aloe es una planta del grupo de las suculentas, llamada así a un grupo de plantas que, si bien no tienen parentesco entre sí, tienen la característica de que han modificado algunos de sus órganos, en este caso las hojas, para almacenar gran cantidad de agua. Esta característica evolutiva les ha permitido tener la capacidad de sobrevivir en zonas extremadamente áridas. Algo que sucede también con todos los cactus americanos. Como ven, es una planta que tiene hojas triangulares, largas, de más o menos 40-50 centímetros de largo y más o menos 8 centímetros de ancho. Estas hojas tienen un borde dentado con puntas de 2 a 3 milímetros. Cada planta tiene alrededor de 20 hojas y su tamaño se va aumentando a medida que la planta tiene mayor edad. Es una planta que no requiere grandes cuidados para su cultivo, se adapta fácilmente a cualquier terreno, y a pesar de estar en lugares tropicales con mucha lluvia, sigue manteniendo innata esa capacidad para almacenar agua en sus hojas para sobrevivir así a largos periodos de sequía. Esta planta, también conocida como sábila, aloe de Barbados, aloe de Curazao, tiene un origen en Arabia, como ya he dicho, y se ha usado milenariamente, especialmente para tratamientos en la piel y para procesos de cicatrización. Sobrevive bien en macetas, así que cualquiera de ustedes puede proveerse de un ejemplar y cultivarla. Se hace muy fácilmente. Tiene una floración de color amarillo que la da una vez por año, y básicamente esas son sus características. Las propiedades del aloe vera. Las propiedades son varias a efecto del uso que nosotros les podemos dar. Yo diría que la más importante es el gran poder cicatrizante que tiene la aloe vera, por lo cual ha sido usado siempre o desde mucho tiempo en los humanos. Tiene un poder muy importante sobre los epitelios, o sea, tanto sobre la piel como sobre el
los epitelios que también cubren las cavidades internas del cuerpo, ¿no es cierto? El intestino, todo el aparato digestivo. Tiene un importante poder cicatrizante sobre los epitelios. También tiene un ligero poder antibiótico, muy útil para tratar determinados estados de nuestros pájaros. Tiene un cierto poder antiséptico también. Es un importante antiparasitario, tanto interno como externo, para lo cual lo vamos a suministrar de distintas maneras. Es acaricida, o sea que es algo que nos viene muy bien justamente para tratar esta patología de los aviarios, donde el ácaro es un enemigo constante. Y también es muy rico en vitaminas, ya que tiene vitamina A, que es la que favorece los epitelios, tiene vitamina C y E, que son potentes antioxidantes, y tiene varias vitaminas del grupo del complejo B. A su vez, tiene minerales como el magnesio, el cromo, el cobre, el calcio, el zinc, el sodio, todos estos minerales que van a favorecer determinados procesos del organismo. Tiene también 17 aminoácidos y tiene como mínimo 5 enzimas que actúan en todos los procesos biológicos. O sea que es una planta muy rica y con muchas propiedades que vamos a poder utilizar a nuestro favor. Luego de ver estas propiedades, veremos ahora los usos, la utilidad que puede tener estas propiedades en el manejo de nuestros pájaros. Y podemos decir que lo vamos a usar para todo tipo de heridas, ya sea por el cautiverio mismo o bien por agresiones de otros pájaros que estén en la misma jaula. También tenemos que considerar el picaje, el autopicaje, por ejemplo, que es común en los loros, donde así le va a pasar un poco de jalea y con eso, de acuerdo al gusto amargo que tiene, se va a intentar evitar el picaje o por lo menos disminuirlo. También es muy bueno para eliminar tóxicos y residuos, especialmente después que cualquier pájaro ya sometido a algún tratamiento con antibióticos que produce un notable esfuerzo en el organismo y produce muchos residuos y tóxicos. También es bueno para tratar el estreñimiento y muchas enfermedades del aparato digestivo, por el gran poder que dijimos que tenían como regulador del aparato digestivo y como desintoxicante hepático. También sirve para tratar el embolado, especialmente en los primeros momentos del embolado, teniendo en cuenta que este puede deberse a distintas enfermedades. También es muy útil para tratar el resfrío, también para hacer un desparasitado, tanto interno como externo, y también para tratar los ácaros de las patas de los pájaros, suministrándolo generalmente o bien con el gel o bien en crema, como vamos a pasar a ver ahora. Cortamos una hoja de la base de la planta, que son las mayores, y esta hoja la vamos a cortar en pedazos de más o menos 10 centímetros. A uno de estos pedazos le vamos a sacar con mucho cuidado toda la parte exterior, toda la parte verde, lo que sería la cáscara, y el contenido que nos quede es este producto gelatinoso, blanquecino. Lo vamos a colocar dentro de una botella con más o menos 1 litro de agua y luego vamos a llevar esta botella a la heladera. A otro pedazo también lo cortaremos en trozos más pequeños y también lo vamos a colocar en un recipiente con más o menos 1 litro de agua y al igual que el anterior lo llevaremos al refrigerador. Luego de 1 o 2 días tomamos nuestros envases y de primera vista vemos como los pedazos que estaban en un principio en la superficie se han ido al fondo. Tomamos entonces un nuevo recipiente en el cual colocamos más o menos medio litro de agua,
al cual le vamos a agregar medio litro de nuestro producto. Vamos a obtener así uno nuevo que va a tener una proporción de 1 en 1 entre agua y el producto que nosotros habíamos preparado. Con lo que nos queda, lo que hago yo normalmente es colocarlo en el freezer, en un envase de más o menos medio litro, lo que nos quedaba, y de esta manera poder disponerlo en el futuro. Esta mezcla que preparamos la vamos a suministrar de distintas formas. Una, que es la más común, es a través de los bebederos. El agua de los bebederos la llenamos con esta mezcla y vamos a usar la que tiene la cáscara o la otra, depende del efecto que queramos lograr. La diferencia entre una y otra es que la que tiene la cáscara verde laxa el pájaro, así que si queremos lograr un efecto laxante, elegiremos eso. Lo mismo va a suceder con el baño, porque los pájaros normalmente toman el agua del baño. Acá lo vamos a usar como antiparasitante externo para que embellezca las plumas y para facilitar la muda. Y si queremos el efecto laxante, usamos también la verde. Si queremos combatir los ácaros de las patas, vamos a aplicar directamente sobre ellas el gel de la planta para dejarlo actuar unos minutos. Otra forma de utilizarlo, especialmente para combatir piojillo y ácaros, es con un pulverizador.